Ahora sí. El join lo que sirve, tenemos algún ejemplo hecho por acá. Esto también quedó con tanto lío que... ¿Se acuerdan que habíamos visto lo del select libros, código de libros, que me imprimía esto me imprimía el código, el título, el autor y el precio, que lo sacaba de la tabla libros, y de la tabla editoriales me traía el nombre. Me podía traer el teléfono si quisiera también, por ejemplo. Pero para eso lo que hacía era juntar. La traducción del join sería justamente como combinar, ¿no? Una tabla con la otra. Ahora, ¿cómo las combina? ¿Cómo combina los registros? Bueno, justamente cuando yo tengo una tabla de libros que tiene un código editorial acá, que es el 2, el 1, el 1, el 2. Si yo voy a la tabla de editoriales, relaciona esos registros con estos de acuerdo al código que tengan de editoriales. ¿Sí? Ese campo que tiene código de editorial en la otra tabla, en la de libros, actúa como clave foránea. Y la clave foránea me relaciona con una clave principal de otra tabla. En este caso es la tabla códigos. Y esa combinación la hago justamente, esa combinación y a través de qué la hago. Por eso, esto no es automático, no es que cuando yo en una tabla defino una clave principal y defino una clave foránea en otra tabla, no es que se combinan automáticamente. Yo las combino cuando hago una consulta, o sea, cuando estoy trabajando, estoy manipulando la base, hago la combinación en alguna consulta. Por ejemplo, en este caso lo que le estoy diciendo es justamente seleccionar libros, bueno, acá selecciono los campos que quiero que me traiga como salida, ¿no? Que me muestre en el listado final. From libros, join, esto como que va todo junto. Libros, join editoriales, on. Para un poquito. Ahí dice código editorial. Claro, el código editorial se llama así en la tabla libros y se llama código en la tabla editoriales. Entonces, esos dos campos son los que me relacionan. Una tabla con la otra. En base a los datos que hay en el código de la editorial en la tabla libros y al código en la tabla editoriales. Que es el mismo, obviamente que es el mismo. A ver, vamos a poner. Yo te había traído. Bueno, acá por ejemplo que me queda para poner, para probar con otra cosa, editoriales.teléfono. Me agrega el teléfono que también los trae de la otra tabla, ¿no? Esto como para verlo un poquito más claro, a lo mejor lo podríamos hacer ya lo hicimos en alguna, libros.código editorial. Código. Faltó una coma en algún lado. Ah, no, editoriales. Ahí está. Bueno, ven esto de acá, que este código editorial siempre coincide con este. Por eso lo relaciona y por eso me trae el nombre de el nombre y el teléfono correctos, ¿no? Porque esto está relacionado con esto. Cuando hago este join de libros con editoriales, lo que estoy haciendo es eso, combinando las dos tablas en función de estos dos campos, uno de una tabla y otro del otro. Cuando esos dos campos sean iguales, hará una combinación de los registros de una tabla con otro. O sea, el registro de una tabla con el que correspondan la otra. ¿Mm? Carlos pregunta de En este caso salvedad. hay dos que se pueden relacionar con el mismo registro, porque justamente el Aleph es de la editorial MC
Martín Fierro, esta versión por lo menos, también es de la editorial MC. Y puede ser que se relacione uno con varios registros de la otra porque hay una relación 1 a n, justamente. ¿Mm? Decime. Que las combine no significa que las normaliza. No, para combinarlas tienen que estar normalizadas previamente. Sí, sí, sí. La normalización, que es lo que hablamos el otro día, que es una cuestión fundamental del diseño de la base de datos. La base tiene que estar bien diseñada para que yo pueda hacer esta consulta, si no, probablemente fallen. ¿Mm? ¿Se acuerdan que habíamos visto justamente la vez pasada en algún ejemplo, no me acuerdo si era en este caso, pero que yo veía, por ejemplo, libros y yo tuviera, bueno, acá ocultaba la columna, o sea, si no tuviera el código de la editorial en esta tabla, no lo puedo relacionar con la de editoriales, no tengo nada acá que haga referencia a editoriales. No sé si era en esta que habíamos puesto el ejemplo, pero no podría, ¿sí? Si no tengo el código editorial, no podría tampoco, no podría eh, relacionar un, un código editorial con una tabla, con una tabla con la tabla de editoriales, ¿sí? Porque no tengo el código. Lo mismo si acá, por ejemplo, esto tampoco estuviera normalizado y yo, a ver, no sé si me lo va a permitir hacer, depende de cómo esté. Eh, supongamos, a ver si... No, está bien, porque está definida como primary key. Pero si yo tuviera otro 2 acá, también, ¿con cuál lo relaciona? ¿Con qué editorial lo relaciona? ¿Con MC o con la editorial eh, Capeluz, que fuera, también tuviera el código 2? ¿Mm? Entonces, si no está previamente normalizada la base de datos, no lo puedo hacer. En esto me puede ayudar un poco la herramienta. Cuando yo cargo, si yo defino eso de que el código es una clave primaria, obviamente que no me va a dejar, como no me dejó en este caso, cargar nuevamente un código 2 porque es un código que ya existía, ¿sí? Acá si yo le pongo 400 no tiene problema, me lo deja. O sea, no es porque sea 1, 2, 3, 4, ¿no? Lo que no me dejaba era cargar un 2, un 3 ni un 1, tampoco. ¿Mm? Acá sí me dejó un 1. Entonces no Así puedo parece. filtrar. Y recién porque me dejó el 2, yo le puse un 2. Bueno, vamos a ver entonces. Me pareció porque yo no me acuerdo si le habíamos definido con... Bueno, ahí está. Parece que no habíamos definido con esto como primary key cuando hicimos la... Bueno, fíjense, esta tabla ahora ya no está normalizada porque acá no tiene una clave primaria única, irrepetible y presente, ¿no? Se cumplen algunas cosas, pero es única porque cada, ¿cómo se llama? Eh, cada editorial tiene un solo código, está presente, por lo menos en todos los registros que veo, tienen un código, pero no es irrepetible porque hay otra editorial que tiene la misma tabla. Entonces, vamos a ejecutar ahora esta instrucción a ver cómo trae. Bueno, me trae MC. ¿Mm? ¿Sí? O sea, podría pensar que está bien o no. No estoy seguro. No, pero ahí algo pasó porque no me lo grabó. No me lo grabó. ¿Mm? Es que el registro no me lo... Si bien no me salió el error, ahí está. Sí, sí. No, algo. Entonces está bien, porque si esto está como null, probablemente esté definido como primer lugar. Lo podría ver, la estructura. Editoriales. No, está bien. Editoriales está como código entero y clave primaria. ¿Mm? O sea que este código es clave primaria. Por eso no me lo permite duplicar.
Ahora, en el caso que hubiera una tabla que no estuviera normalizada, que no tuviera una clave correcta y que acá tuviera una otra editorial 2, seguramente cuando ejecute la consulta SQL me va a traer la primera editorial que encuentra con el código 2. Y quizás ese libro no es de la primera, no era de MC, era de Capeluz, en el ejemplo que pusimos recién. Eh, Puede pasar, pero me va a tratar a estar trayendo mal los datos. ¿Sí? Entonces, todo eso, para que esto funcione, para que el SQL funcione como tal y funcionen las consultas que hago y los scripts que haga. Los scripts son una serie de una cantidad de instrucciones, ¿no? De consulta o de creación o de modificación o de update. Para que todo eso funcione, tiene que estar previamente la base bien diseñada. Por eso que el cuatrimestre pasado nos dedicamos solamente a la parte de diseño, porque es fundamental. Si no tengo eso bien diseñado, el SQL no anda. Ahora, digamos, acá podríamos diferenciar las dos partes, lo que es el diseño de base de datos y lo que es el lenguaje SQL. Si yo trabajo con solamente programando o haciendo consultas en SQL, o sea, programando en SQL o programando en cualquier lenguaje que me permita también agregar instrucciones SQL, que son unos cuantos los que me permiten eso. En ese caso ya voy a trabajar con bases diseñadas por alguien que se supone están bien armadas, están normalizadas. Lo que pasa es que ustedes, bueno, ven las dos cosas porque lo de ustedes es un poquito más amplio que solamente programación. Si estuvieran viendo un curso de SQL, quizás así de consulta de SQL, pues hay mucho más para ver de SQL. No sé si fuera solamente la parte de programación, de consultas, a lo mejor no llegan a ver cómo se diseña una base de datos. También puedo saber cómo diseñar base de datos y no saber SQL. Son dos cosas distintas. Ustedes las ven las dos porque quién sabe qué va a ser de sus vidas, si van a terminar diseñando base de datos, usando SQL, usando Python, usando las dos cosas, o haciendo las dos cosas. Pero lo cierto es que, bueno, está bueno igualmente que conozcan las dos partes y también que conozcan por qué hacíamos todo eso. Cuando hablamos de una clave primaria, es fundamental que yo tenga, a ver, no sé si habría algún ejemplo acá, pero a ver, voy a armarlo, voy a preparar algo en Excel, ¿no? Parecido. Entonces, teníamos, por ejemplo, bueno, los libros que teníamos el título. Vamos a armar otro ejemplo con otra cosa. A ver. Este, vamos a poner Romarí, que siempre está ahí presente. Ignacio, Laura, Juan, que no vino, pero igual lo queremos. Mago. Bien. Vamos a poner no sé, una dirección. Acá sí, para una dirección 1, para que no sea un promo. Ahí está. Y ponemos una patente de un auto. La hacemos cortita para vamos a darle formato mayor de 50. Ahí está.
Chevrolet, suena lindo, pero no. Bueno, a ver, díganme ahí, ¿cuál es el auto de Maru? ¿El de Maru? Para, el de Maru falta. ¿Dónde está? Ah, me quedé sin marca. Coupé acá tenemos un auto lindo. ¿El auto de Maru cuál es? Jaguar. Un Jaguar. Bien, Un bien ahí. Jaguar. ¿El de Juan? El Peugeot. ¿El de Juan? No, es un Mini Cooper. Mini Cooper. ¿El de Laura? Laura tiene un Peugeot. ¿Seguro? ¿Dónde está Laura? Acá. Chevrolet. Chevrolet o Peugeot. ¿Mm? Ay, ¿por qué Claro, pusiste porque, dos? para un Me poquito, había... Tengo Peugeot dos y autos. Chevrolet ¿Qué tiene pasa? igual. No cayeron, tarde. Claro. Ah, Bien, igual, entonces, puedo saber ahí, digamos, por eso, olvidándonos del tema, del tema del SQL, yo veo estas dos cosas, y acá dice Laura, dice, tiene esto, y esto resulta que tiene un código repetido, entonces, ¿puedo saber de esta manera qué auto tiene? ¿Lo puedo relacionar una cosa con otra? No, no puedo. Dice, bueno, la mayoría sí, pero en realidad no me sirve la mayoría, porque nunca puedo estar seguro. O sea, en ningún caso podría estar seguro, ni siquiera con el Jaguar podría estar seguro. Digamos, si entro a hacer la cosa de que hay uno solo, hay un solo Jaguar y acá hay un solo, bueno, podría llegar a ser. Pero no puedo estar seguro en ningún caso. O sea, si hago una búsqueda, no sé, si yo hago una búsqueda, por ejemplo, y esto lo podemos hacer, con, con Excel se puede hacer. Por ejemplo, buscar esto en esta tabla y traerme la segunda columna. No importa el orden. Me trae un Peugeot. ¿Sí? Bien. Bueno, ahí me trajo entonces. Palito no sé qué es. Ahí me trajo entonces los otros. ¿Puedo estar seguro de que Laura tiene un Peugeot? No, porque hay Peugeot o Chevrolet. Obviamente me trajo el primero que encontró, que fue un Peugeot, me lo trajo. Acá, ¿puedo estar seguro que Romarí tiene un Ford? No, puede ser que sea un Fiat. ¿Sí? El primero que encontró fue un Ford y me trajo el Ford. O sea que de esto no tengo ninguna seguridad. Y en realidad no tengo ninguna seguridad de esto y tampoco de ninguno de los demás, porque puede ser el primero que encontró que me lo haya traído. Entonces, incluso acá, hasta en Excel, si yo quiero hacer una búsqueda de este tipo, estas tablas tendrían que estar normalizadas, porque caso de lo contrario no lo puedo relacionar. Y eso tiene que más que ver con la lógica, no tanto con la técnica, ¿no? Sino la técnica después me va a permitir guardarlos almacenados, aplicar ciertas restricciones, por ejemplo, esto que pasaba recién acá, de que yo no pudiera cargar, cuando quería cargar acá un valor, eh, el 1 no me dejaba cargarlo. Bueno, a veces sí, pero después me daba error. Bueno, la conclusión no me lo dejó no me lo dejó cargar, y está bien que no me lo deje cargar porque ya existe un 1. ¿No? Esa es la parte técnica que yo después aplico restricciones para que, si le digo que el código es la clave principal de una tabla, no me permita, o sea, al decirle ya que es una clave principal de una tabla, no me va a permitir cargar dos valores iguales. Esa es la parte técnica. Pero lo más importante quizás es la parte lógica, ¿no? En la cual yo armo la tabla, organizo los datos de manera tal que efectivamente los pueda relacionar. Y todas esas cosas de normalización que vimos, no es más que eso, ¿no?
que tener los datos organizados y poder relacionarlos para poder sacar información. Lo mismo pasaría si yo acá también tengo... si tengo 2 Lauras y 2 Ignacios, ¿qué pasaría? Digamos, ¿son uno solo? ¿Son dos? Hay 2 Ignacios, efectivamente. Hay 2 Lauras. Es una sola que está repetida. Si yo acá, por ejemplo, Ignacio, supongamos que cambió el auto, ya no tiene un Renault, tiene ahora también un Mini Cooper. Entonces lo cambio acá y el otro no lo cambió. Al estar uno de los problemas de la redundancia de datos, de tener datos duplicados, es justamente esto. Yo a lo mejor hago un cambio, modifico uno de los, de los valores, de los registros correspondientes a una determinada entidad, a una instancia de una entidad, ¿no? Pero el otro me queda sin modificar. ¿Se acuerdan que hablamos incluso de esos casos en que uno a lo mejor va al banco y pide, va y le hace el cambio de domicilio porque no sé, la tarjeta, el resumen de cuenta le está llegando a otra dirección y después le llega el resumen de cuenta a ahora se manda todo por mail, pero bueno, en una época se manda, uno recibía el resumen de cuenta en la casa, pero la tarjeta la seguía recibiendo en el domicilio anterior. Y uno dice, bueno, si ya lo cambié, ¿cómo puede ser que me llegue? Bueno, porque no hay una base de datos única y actualizada, a lo mejor entre el banco y las tarjetas. A veces, de hecho, de distintos sectores del banco tienen los datos repetidos. Y la información que le llega de un área del banco viene bien y la información de otro está mal. A veces pasa que uno, no sé, va al área de préstamos, se sacaron préstamos y le dicen, vos vivís en Estados Unidos 1840, y bueno, no, eso vivía ahí hace 20 años. Y en otro área del banco, eso hace unos años, quizás ahora ya esté normalizado, pero te digo porque me ha pasado. En otra área del banco sí figuraba con la dirección correcta. Bueno, es ese tipo de redundancia, todo ese trabajo que se hace con los datos, el diseño de la base de datos es fundamental para que todo esto funcione. Por eso, a lo mejor vuelvo atrás un cachito con esto, que en algún momento vamos a tener que dedicarle un poco más de tiempo a base de datos, porque hay todavía mucho para ver y bueno, encima tuvimos un par de martes que eran feriados. Tenemos el martes 28, que como es la clase presencial, también tenemos una clase menos de base de datos. Bueno, pero tendríamos que darle un poquito más de... estaría bueno avanzar un poquito más. Ya lo vamos a hacer. Pero igualmente también estos conceptos tienen que quedar claros, pues si no todo lo que viene después, no... eh, uno no entiende. Aparte es más difícil aprenderlo cuando no se conoce cómo es el diseño de una base de datos. Si uno tiene claro cómo es el diseño de una base de datos, cómo está normalizada, resulta mucho más sencillo la, la consulta que uno vaya a hacer SQL. O sea, por ejemplo, esto que pusimos acá, de nuevo vamos con este ejemplo, porque tenemos poco, pero decir, bueno, el libro yo lo relaciono con editoriales a través del código editorial y del código editorial de la tabla de libros y del código de la tabla de editoriales. Sí, si yo entiendo cómo está hecho el diseño de la base de datos, me doy cuenta que sí, obviamente, que es así. O sea, que por naturaleza de cómo están armadas las dos tablas, obviamente que esa es la forma de relacionarlo. Me va a ser mucho más fácil entender cuando haga la consulta, o entender cuando veo la consulta, o entender si la quiero armar la consulta. Porque es obvio que lo que está relacionando ahí una tabla con otra es ese código. Que en un caso se llama código editorial, en otro se llama código nada más, pero es obvio que es ese campo, ¿sí? El que las está relacionando. ¿Se entiende o no se entiende un poco lo que estoy diciendo? Capaz que estoy
A veces pasa. Uno quiere explicar No, y sí, se entiende, se al entiende. revés. ¿Sí? Sí. No te Así que bueno, vacunes más, por favor. Mientras estás dando clases, no te vacunes más. sí, es, es complicado. Pero Déjalo bueno, para el verano. sí, sí, sí. No, pero eso, por eso, eso es fundamental para poder entenderlo. Y se le va a facilitar mucho las cosas con eso entendiendo bien el diseño. ¿Sí? Bueno, como es acá, por ejemplo, si yo creara este tipo de base de datos, o sea, creara estas dos tablas, acá seguramente esto se llamaría nombre, esto era una dirección, esto sería el código del auto. ¿Mm? Esto no estaría acá exactamente porque lo traería con una consulta SQL. ¿Sí? Esto también, código de auto y marca. A ver, supongamos que yo me quiero traer una... Vamos a hacerlo acá, aunque no va a funcionar acá. Pero, me quiero traer acá el nombre, una salida. Hago un select, vamos a hacerlo así, que me traiga el nombre y la marca del auto que tiene. Vamos a suponer, vamos a sacar estas. Para que esto funcione bien, obviamente, esto tiene que ser una tabla normalizada que no tiene repetidos. ¿Mm? Ahí sí suponemos que está bien. ¿Cómo se haría? A ver, como ejercicio final de ustedes para ver. Creo que me fui de clase. Me parece que no estoy. Select from, ¿cómo se llamaría la tabla? Código auto. Ah, tenés buen dato, espera. Vamos a poner Vamos a poner acá los chicos, como son todos. No le voy a poner alumnos, son todos amigos. Y autos. Ay, Ahí qué está. lindo. Entonces, ahí está. A ver, Marco. Solamente el Select, nombre y la marca, ¿no? Quiero que me traiga. select, código auto, coma marca. Código de auto como marca. Espera. Code, auto, coma, marca para separar los dos campos. Sí. Porque está pidiendo eso. Espera, ahí me trae el código del auto. Yo quería el nombre que me traiga. Ah, bueno. O sea, que me Entonces marca. parezca. ¿Eh? Select, marca nada más. ¿Marca solo? Marcas. Y está pidiendo el nombre. ¿Qué está pidiendo? El Código nombre. automarca. Ah, el nombre de. El nombre del El alumno. Claro, yo propietario. estaba mirando la otra tabla. Sí, sí, Ah, sí. sí. Bueno, sí, entonces sí. Nombre, Como marca, ahí. No, código no, auto. porque está pidiendo el nombre y la marca del auto. Ujú. Eh, no, ahí sería from chicos. A ver, para que lo voy a No. poner acá cuál es la salida. A ver si entra. Dos. Espera, Ignacio tiene un Mini Cooper. Que Dios te oiga, Carlos, ¿eh? Eso, ¿viste? Hecho está. Ah, acá había dos, espera, ahí lo vamos a achicar un poquito porque hay dos. Ahí está duplicado, ahí está. Eh, ahí está. Ah, Romaría un Ford, Ignacio un Mini Cooper, Laura tiene un Peugeot, está bien.
Juan tiene un Mini Cooper y Maru tiene un Jaguar. Bien, esto es lo que me va a salir si yo hago bien esta. La salida es esa. ¿Cuál sería el select que me da por resultado eso que está ahí abajo? Pueden ayudarlo a Marco, tampoco lo dejen solo. Encima que no lo pusimos en la lista de autos por el Marco, tiene que hacerlo. No lo es que yo de base de datos todavía no tengo ni siquiera las buenas noches del primer día que diste base de datos. Ah, bueno, No bien. tengo nada en claro. Bueno, son Por deducción nada más. algunos de los 30 alumnos que están en la clase. No, che, somos 10, mira. 9, con los 9 alumnos. Nombre y marca, pero para la marca tiene que saber el código. Para. Sí, está. Nombre y marca. A ver. La foraña entre chicos y autos la hiciste con código de auto. ¿Correcto, Claro, Carlos? pero vamos por parte. En el select, después, a continuación del select, ¿qué pongo yo? El campo, Los campos que quiero mostrar, ¿no? claro. Y ir a punto. ¿La Podría ser. tabla? Sí, si quieren podemos poner así, sería chicos.nombres, ¿no? Ahí va. Sería mejor. Ujú. Y Autos.marca. bien, Para. ¿Cómo armó auto.marca? y es lo que mostré acá. Oca, Acá ya lo vi, nombre ya lo vi. y Ya está. marca. Es marca de auto, nombre de chico. Bien, Está hasta ahí vamos bien. perfecto. Ahora Ahí vendrá un from. llamamos a las dos listas, digamos. A la lista nombre y a la lista marca. From, bueno. Claro. Claro, vamos a traer de las dos listas. Obviamente, vamos a combinar para traer de las dos listas. From chicos. No. Fueron chicos. From chicos punto, ¿no? No, para acá le estoy indicando la tabla. Ah. From chicos. Autos. Fueron chicos autos. ¿Qué tenemos que hacer acá con las dos From tablas? chicos. Tenemos que indicarle de qué tablas lo estamos llamando. Ujú. From Sí. chicos. From chicos. Bueno, nos No queda se un entiende minuto. nada. Lo vamos a guardar para el martes que viene. No, dale, decilo, no nos dejes con la duda. No, Decilo en díganlo este ustedes, yo minuto. ya lo sé, yo lo sé. Pero No, pero dale, cerrá el concepto, por From, favor. el concepto ya lo cerré, lo que pasa es que hay que mirar un poquito, yo me la paso cerrando conceptos. Acá que viene un join, chicos, estamos hablando del join. El join nombre combina dos marca. tablas. Entonces, From, nombre, marca. No. no, a ver, tengo que combinar la tabla chicos con la tabla autos. Entonces, justamente, Joy combina. Sí. hacemos un join de chicos con autos. Después viene en base a qué lo combino, ¿no? O sea, qué campo es el que se relaciona de una tabla con la otra. Ahí no sé si llegamos. Entonces sería el on, y ahí vendría, sí, el tema de decir, bueno, yo tengo que combinar chicos con autos. ¿En base a qué?